Buenos días, Claudio, querido amigo. Qué gusto nuevamente poder compartir este espacio contigo. Como siempre, te agradezco pues esta oportunidad y agradezco a todos los que tienen la oportunidad y que nos brindan su tiempo para ver los temas de la semana. Quiere decir que si estamos aquí y estamos rodeados de los seres que queremos, pues nos cuidamos y eso es muy buena señal. Estamos ya transitando. Se escuchan ya en las noticias que muchas vacunas ya están en la fase 3, otras ya están por enviarse a diferentes países como es la de la Unión Soviética, pero aquí lo interesante, amigo, es tocar en esta semana los las tres noticias que pues encabezaron los principales medios de comunicación. Obvio, por supuesto, el grito de independencia, eh, se congelan cuentas de líderes de los campesinos que están en Chihuahua y hay un desplegado de lo que llaman los medios de comunicación de científicos y de líderes de opinión o intelectuales. Y antes de empezar, pues simplemente recordar que hoy, 19 de septiembre, amigo, hace 35 años, México vivió pues uno de sus etapas o épocas o episodios que nos enseñó que después de las tragedias los mexicanos somos capaces de levantarnos. El temblor del 85, de una magnitud de 8.1, y que bueno, me imagino que tanto tú como yo pues éramos unos niños y nos acordamos bien de esa situación. Y sin más preámbulo, amigo Claudio, pues te doy el micrófono, el espacio y, como dicen en México, arráncate. Así es, mi querido Juanjo, muy bienvenidos sean todos a Rompiendo Paradigmas, a este ya episodio 20 de nuestro análisis y reflexión sobre el quehacer, pues diario de México, pero que pues, se ha centrado por el quehacer del presidente en la situación política y pues por supuesto en lo económico y en lo sanitario que pues ha estado acaparando los últimos meses la agenda de nuestro país y pues bueno, sobre eso justamente platicaremos hoy y como bien dices, esta semana tuvimos unos eventos como siempre, no nos falla nuestro presidente en ir marcando las cosas, pero pues creo que es muy emblemático porque pues este mes es muy importante para los mexicanos, ¿no? Empezamos justo con el 15 en las celebraciones patrias, eh, y pocos días después, justamente hoy, el 19, conmemoramos dos de los sismos más fuertes que ha tenido nuestro país, los dos en 19, Sí, con 32 años de diferencia, pero que cierto, la reflexión que haces es muy atinada y muy certera, Juanjo, porque pues estamos viviendo momentos en los que la división y el ataque, la descalificación entre personas que siguen a un personaje y los que están en contra han marcado el sentir de los mexicanos. Y creo que es muy importante que tenemos que entender que momentos como los que ocurrieron un 19 de septiembre de hace 35 años y luego de hace 3 años, demuestran que los mexicanos no tienen una etiqueta y que no tienen un bando y que lo que tienen es empatía y solidaridad cuando se necesita, pero creo que independientemente de que pudiera haber un evento de desastre natural, hoy se necesita que haya también esa unión y esa solidaridad y que deje de haber esta serie de etiquetas. Y creo que ese es uno de los factores y los eh, tenores por los que habría que hacer la reflexión el día de hoy, ¿no? Sobre todo con los eventos y especialmente, bueno, tal vez pueda decir que el primero, la celebración de independencia, empezando por el grito, pero también por lo que este, terminó en la semana derivado de este desplegado de los intelectuales, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿por qué no pones el contexto y platicamos al respecto? sí, mira, me gustaría empezar porque, como bien dices tú,
Estamos viviendo, si podemos llamarlo de esa manera, y como mero simbolismo, un temblor político jamás visto en Sí. México, que lo encabeza alguien que sin duda, en el argot del box, dirían, tiene la onza. La onza la tiene el noqueador y el noqueador es con cualquier golpe gana, así le estén vapuleando. En este caso, la onza, la que carga ha tenido y siempre no podemos negar es el carisma que tiene nuestro presidente. Sin embargo, yo me voy a ir en el tenor de lo que maneja nuestro presidente, que es la narrativa y los simbolismos. Eh, como bien sabes, esta columna es de dos ciudadanos que nos dedicamos exclusivamente a dar nuestro punto de vista, que en el día a día tú y yo tenemos nuestras labores y otros quehaceres, como llevar alimento a nuestras casas, seguir proveyendo, colaborar con nuestras parejas y guiar los pasos, pues en este caso, de nuestros hijos. Sin embargo, esto mismo nos lleva a la responsabilidad de ver qué sucede. Bueno, yo veo los dos puntos. Por un lado, me quisiera ir al positivo, al que siempre a mí me gusta manejar, que es, qué bueno que cupo la cordura en alguien y la responsabilidad de no llevar a personas al Zócalo. Realmente estamos transitando todavía por una situación delicada en cuestiones de salud y que estamos viendo que pues el gobierno no está tomando las medidas necesarias, ya lo hemos hablado, y ese es un buen punto que realmente podemos ponerle como una palomita. Sin embargo, como simbolismo, yo creo, amigo, que nos estamos acercando a ver algo muy parecido a lo que sucedió en el Zócalo. Ojo, es la primera vez en la historia de México que se celebra un grito sin gente, pero también es la primera vez que vemos a López Obrador solo y que yo creo que como simbolismo, así como él tiene sus simbolismos del avión que refleja la corrupción o en este caso los excesos de gobiernos pasados, yo creo que poco a poco el presidente se está quedando solo y solo en el aspecto personal. Cada vez es evidente y refleja más lo que es como persona. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Tú ves un Zócalo solo y automáticamente ves a un presidente, por decirlo menos, incómodo. Lo que alimenta a este presidente es la gente. Lo que alimenta a este presidente es la arenga, el confrontar, el dividir, el, el encender las pasiones de todos aquellos que estamos inconformes con algo en México. Y tan se ve incómodo, amigo, que tú sabes que en México, yo creo que en muchos países de Latinoamérica o del mundo, vemos pequeños detalles y a mí me llamó mucho un detalle en particular, cuando se pone adelante del cuadro de Benito Juárez, y por eso lo estoy diciendo los simbolismos, junto con su pareja, que no voy a criticar yo la parte física ni la parte conmemorativa, sino los símbolos. A mí me llama la atención eso. Está él esperando con su esposa para hacer el primer recorrido hacia donde da el homenaje a la bandera, recibe el mayor símbolo de nación que tenemos para dar el grito y ve su reloj, amigo. Es el primero de los presidentes que por lo menos captando vemos eso. Y cuando tú ves un reloj, mandas muchos mensajes. No sé en el caso de él qué mensaje quiso enviar, pero sin lugar a dudas nos dice o está desesperado, o a qué horas va a empezar, o a qué horas va a acabar, o por qué tengo que estar aquí. El chiste es que se ve solo. Y para terminar y darte apertura a lo que tú estás diciendo es, sale y se ve inmediatamente cómo, aunque da un grito muy emotivo y aunque lo hace de una manera particular, sale y entre sus celebraciones nos dice que viva el amor al prójimo y que viva las fraternidades. Solamente le faltó decir que evocaba a la carta a los romanos para que tuviera sustento. Entonces, es incongruente que estás debajo de un cuadro de Benito Juárez, donde él luchó por el sentido laico de la República y que dentro de tus manifestaciones, que ojo, y vuelvo a lo mismo, no está mal, nadie está en contra
de amar al prójimo. Pero los que somos católicos, católicos y cristianos, y que tenemos como base el Evangelio de Jesucristo, pues es uno de sus primeros mensajes que hay, si no es que el principal, amarnos los unos a los otros, como amaríamos a Dios. Entonces, ¿qué símbolo tan fuerte y qué incómodo para él? Y qué padre para nosotros como espectadores estar viviendo esto, amigo. No sé tú qué opines. Pues mira, definitivamente fue una tarde llena de simbolismos, como bien dices, pero también de contradicciones. Y es muy significativo ver esto. Yo además quiero comentar que esta ceremonia del grito se ve manchada por la rifa que tuvo lugar horas antes de esta ceremonia y que bueno, ya había sido el hazmerreír por completo de, pues en el asunto en el cómo se adquirieron los boletos, ¿no? Y ya platicamos del asunto. Ahí lo único que hay es que hay un desvío de fondos, les guste o no, o sea, los hechos Sí, son los hechos. Lo dijo él, es decir, lo avisó, vamos a desviar fondos para poder tener todos los boletos y entregar los premios. Y hay, pues obviamente, matemáticas mal hechas para poder llevar a cabo esto. Pero lo que llama la atención y lo que venimos diciendo durante semanas es que no se vendieron los boletos. Eso significa que no hay una cantidad de seguidores importantes que lo están siguiendo. El haber visto el Zócalo vacío en una ceremonia del grito por primera vez en la historia de México es causa y consecuencia, pero también es karmático y es profético, ¿no? Es decir, tú bien dices, efectivamente, no es una parte buena haberlo visto vacío porque entonces está hablando de la responsabilidad ya de alguien de estar diciendo vamos a cuidar a la gente para que no haya multitudes. Es además la muestra de que ahora sí hizo caso porque tú te acordarás que cuando avisó que sí se iba a hacer la ceremonia, dijo que iban a entrar únicamente 500 personas y que les iba a dar una antorcha para sostenerlas y que iban a estar ahí con su sana distancia, marcados en el piso y todo. Después cambió y siguió diciendo que iban a estar con las antorchas, pero ahora iban a ser soldados porque eran los que iban a poder sacar. De sí, sí, repente, sí. ya sin avisar cómo, dijeron no iba a entrar nadie al Zócalo, iba a ver esto, y entonces ya no hubo nadie. Sí, efectivamente es la muestra de que alguien se preocupó y cuidó y dijo, no, esto pudiera ocasionar un pico de contagios, ¿no? Y ya ves que no hemos alcanzado el pico todavía, pero la realidad es que hoy, amigo, en septiembre, después de tanto tiempo que llevamos con la pandemia, pues obviamente es el resultado, es decir, la consecuencia y el karma de haber manejado mal la pandemia desde el principio, junto con otras cosas, y por eso es que se tiene que realizar una ceremonia sin gente, en la cual efectivamente, dices tú, él se siente, se le nota la incomodidad, se le nota una desesperación porque pues está dando cuenta de que no están sus seguidores, no está la gente que lo sigue, pero además la realidad, y esto es la parte que tiene de profética, es que pues tampoco juntó que también tenía horas de haberse juntado sus millones de firmas para su consulta tonta del juicio a expresidentes y no se había juntado el número mínimo de boletos que se tenían que haber vendido y entonces él está viendo lo que en el futuro del país y en el futuro de su gobierno va a tener sin la gente que lo está respaldando porque no se están juntando ni siquiera ya 3 millones de personas que lo apoyan, ni en la firma ni en la venta de boletos. Y por tanto, no solo estamos viendo un zócalo vacío, sino estamos viendo ya un gobierno vacío, un presidente sin seguidores. Y entonces, por eso yo digo, es karmático y profético, ¿no? Y nada más para apuntar, sí, efectivamente lo del reloj fue algo que llama la atención y brinca y dicen, bueno, parece que estuviera con prisa con el asunto. Yo te voy a decir, fue desafortunado, no lo debió haber hecho, pero pues ahora yo me voy a poner de parte del abogado del diablo y a defenderlo porque el asunto es que escuchamos también, creo que por primera vez en la historia, un toque de corneta
que nunca habíamos escuchado, ¿no? Siempre se había el toque de corneta de saludar, de firmes, de iniciar todas las cosas. Ahora escuchamos el toque que indicaba que iba a haber un minuto de silencio y ese toque tan largo y tan extraño, tan ajeno para muchos, era justamente que estaba indicando que íbamos a tomar el minuto de silencio. Y entonces el movimiento del ver el reloj del presidente indicaba justamente que estaba empezando el minuto de silencio. Y no sé si te fijaste que hubo dos veces que miró el reloj. Uno Sí, para ver que empezaba y otro para ver que ya estaba terminando. Y digamos que, pues digo, finalmente la realidad es que es esa. No lo estaba viendo por otra cosa, ni porque tuviera prisa, ni por incomodidad, ni nada, sino porque empezaba el toque de bandera. Pero no lo debió haber hecho porque tenía 56 personas ahí que le estaban indicando. Entonces, no era él la persona indicada para hacer esto, pero pues ya hemos visto que en su necedad y en su querer hacer las cosas a su modo, no escucha a los asesores, no escucha a la gente de protocolo, no escucha a la gente que le indica las cosas que tiene que hacer, y entonces, ¿por qué no él es el que mira el reloj y quiere indicar cuándo inicia y cuándo acaba, ¿no? Y pues bueno, esa es la parte desafortunada, y que se junta con el infortunio de estar parado enfrente del cuadro de Benito Juárez, junto con su esposa, que no es primera dama, pero que actuó porque si no fuera primera dama no tenía que haber estado ahí, según el protocolo. Y pues bueno, después este grito que sí es muy particular, me llama mucho la atención el gesto y las expresiones que tiene cuando hace los gritos. Y me parece muy desafortunado que hayan puesto vivas grabados, ¿no? En el momento, pero pues finalmente gritándole al vacío, gritándole a una representación de la República Mexicana con luminarias y que la antorcha está prendida, casualmente, no sé si te fijaste, pero la antorcha estaba colocada donde se encuentra Badiraguato, sí, en el estado de Sinaloa. sí. Eso me llama mucho la atención. Sí, y la gráfica, la gráfica que se muestra de parte aérea, eso que reflejaba en teoría en medio del mapa de México un rojo de esperanza, más bien parecía un rojo teñido de sangre, Sí, que por eso te digo, de los simbolismos pudiera reflejar los 70,000 muertos que ellos dicen que hay, que ya está comprobado que son arriba de 200,000, y los otros 70,000 por la violencia que hay. Sin embargo, como cerecita del pastel, aventó los vivas, eh, pero no hubo ningún homenaje a los médicos ni a las personas que han sido tan resilientes en transitar este duelo. Y para mí, eso se me hace muy desafortunado y yo siempre te he manejado en este espacio que, que yo no sé si López Obrador es o muy inteligente o muy perverso. Lo que sí me está quedando claro, y lo vamos a seguir platicando ahorita en este espacio, que un inhumano sí es, amigo. Inhumano sí es porque lo que refleja de este gobierno, primero que es unipersonal, solamente era y es y seguirá siendo, mientras exista López Obrador, López Obrador. Y en segunda instancia, no hay, vamos, ni una mención, ni un ápice de conciencia de la situación que está pasando en el país. Entonces, para terminar con el tema del grito y con lo que tú dices que está lleno de contradicciones, pues me llama la atención que los mafiosos a los que él se refiere le compraron el 50% de sus boletos y que el gabinete, o en este caso el gobierno federal, tiene que aplicar otros métodos y aún así nada más vendió el 70% de los boletos. Entonces, creo y espero, y yo sigo con la esperanza de que López Obrador o alguien, porque si algo tienen muchos de sus gabinetes, es que son inteligentes. El problema es que ven a López Obrador como el vínculo o como esa vía de poder accesar a lugares o estatus de poder dentro de la política
¿Y quién es el que les da ese camino? Pues López Obrador. Simplemente en sus elecciones internas, él se quejaba de la corrupción, pero él tiene dentro de su gabinete corruptos, pero son sus corruptos. Él ya está empezando a señalar quién puede y quién no debería dirigir. Entonces, esas contradicciones, poco a poco el pueblo se va a ir dando cuenta, porque si no puedes conseguir 1.800.000 votos o firmas para enjuiciar a los presidentes y no puedes vender, olvídate de los 6 millones, 3 millones que eran los que podrían de 30 votantes, se me hace ilógico. Pero yo creo que con la charla van a seguir saliendo más detalles de este aspecto, amigo. Pero no solo con la charla, amigo, con las semanas. No, bueno. O sea, esto no es algo que se vaya a agotar y que podamos terminar hoy, porque ahorita podremos decir lo que queramos sobre el juicio y sobre los boletos. Pero la Exacto. próxima semana va a haber otra cosa y otra cosa. Y yo lo único que creo que te digo, para mí esto tiene mucho que ver con la consecuencia de haber hecho las cosas mal desde hace 5 meses, pero también con lo que nos está indicando. Y te decía, te comentaba el miércoles que platicábamos del grito, que pues ver el Zócalo vacío, es decir, un presidente sin audiencia, sin seguidores, sin gente que lo está apoyando, me remontó mucho al informe donde veíamos una silla presidencial sin presidente, ¿no? Que en este asunto de querer ponerlo ahí como para, pues lo único que está diciendo es que hay un vacío de poder, y se coronó el vacío del poder el martes en la noche con esta situación. Y sí, esto de meter y mezclar un precepto religioso, espiritual, que sí, bien apuntas, es católico cristiano, bueno, está ahí marcado en la religión católica y cristiana como el mayor de los mandamientos, pero, pero que también está en todas las religiones, ¿no? Es decir, Sí. los budistas también lo tienen, lo manejan exactamente igual. Eh, Incluso los musulmanes, que pueden ser tan radicales y que pueden matar en nombre de Alá, también manejan como un mandamiento importante el amor al prójimo. Entonces, finalmente es un mandamiento, sí es un precepto religioso, pero es un mandamiento universal, ¿no? Es decir, se encuentra en Así todos es. lados, pero la manera en la que lo hizo y omitir la otra parte, que bien dices, aunque al otro día hay un homenaje a estos y entrega una medalla, que te voy a decir lo que yo te puedo comentar. Efectivamente hay un reconocimiento a algunas personas destacadas que dice él, y otra vez con su método cuestionable, resultó de la votación de los pacientes, ¿no? Pero la mayoría eran militares y yo no me fijo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces los premian con una medalla, con un reconocimiento que bueno, y el reconocimiento ahí, que a lo mejor es la representación de todos, pues bueno, siendo todos los médicos y enfermeros que han estado en todos los hospitales y en todos los frentes se sienten representados, pues bueno, me parece muy, muy loable, muy bueno, qué padre. Espero que se hayan sentido representados por ellos. Lo que me parece, y lo voy a decir con todas sus letras, escandaloso, Sí, sí, es que sí. solamente a estas personas, 25 creo, les hayan dado dinero, ¿no? Y entonces todos los demás hospitales y médicos y enfermeras que están arriesgando su vida todos los días y poniendo de su bolsa para, para estar enfrentando todos los días a los enfermos en los hospitales. Entonces, ellos no merecen dinero, ese premio de dinero, solamente las personas que estuvieron ahí en el desfile. Híjole, amigo, es que ahí entramos a otro terreno que nos da pauta al siguiente tema. Y para mí, este gobierno, perdón por la expresión, es mi punto de vista como ciudadano. En México tenemos que, para motivar a una mula o a un burro, es o con la zanahoria o con el palo. Aquí este gobierno utiliza un sistema, y por eso me diste la pauta a lo que voy, de que aquí estamos empezando a ver el teatro de o hay o circo o hay terror. ¿Y por qué te comento esto, amigo? Porque bien dices, López Obrador siempre, siempre, siempre nos maneja que él tiene otros datos. El problema que hay es que hasta el día de hoy
es que nunca ha comprobado esos datos, ni da las raíces o los sustentos o de dónde emanan esos otros datos con datos duros. ¿Y por ¿Sabes qué? qué? ¿Qué? Perdóname, te voy a interrumpir, ya me regañaron que te interrumpo mucho en No, el no, tema, no. pero, ay, es que ahora que dices, yo esta semana, y Sí, digo un paréntesis para que continúes con tu idea, pero sí, sí, esta sí. semana yo de verdad estoy pensando ya seriamente que sí tiene otros datos, ¿eh? Y ahorita te digo por qué. No, dime, me dejas con la intriga. Es que, mira, pensando y como atando, uniendo puntos y pensando, hace unas semanas dijo que el dólar estaba en un precio que, según él, $4 hacían 25 pesos, ¿no? Creo Sí, que sí, sí. eso hace que cueste 7.75 algo. De hecho, yo me iba a Luego, arrancar a comprar dólares, amigo. sí, sí. Luego al otro, o los 2 días, dijo que el tipo de cambio estaba, pues, echándole la culpa a Reforma, que no estaba en 20.50 sino en 21.70 cuando yo lo tenía en 22.50. Sí, O sea, yo claro. estaba viendo también, o sea, aunque haya dicho que no, estaba mal el dato. Y luego, esta semana, pues, de verdad, con lo que termina el viernes, con su risa de las masacres, Ay, no, amigo. con lo de el desplegado, pero también con lo que está ocurriendo en Dos Bocas y con lo que está ocurriendo con la préstamo. Yo digo, ¿sabes qué? Estoy pensando, de verdad, estoy pensando seriamente que lo tienen ya tratándolo como a un viejito, pues a lo mejor con cierta necedad y con cierta, pues demencia senil, y entonces lo tienen diciéndole otros datos y tratando de que no vea muchas cosas para que no se entere de la realidad. Y entonces, de ahí la risa explosiva que tiene ayer de cuando dice, ay, miren, ahí están sus masacres. Cuando, o sea, señor, de verdad sí hay masacres, no es o sea, ocurre, estás apareciendo en las noticias, está apareciendo en las redes, se está documentando de manera real. Hay datos, es decir, la misma fiscalía los está reconociendo, ¿no? Y entonces, cuando me pongo a pensar, bueno, es que Arturo Herrera está diciendo que no, ya se está acabando el guardadito, que no tenemos dinero, y luego, inmediatamente después él sale a decir que vamos todos muy bien. Sí. Bueno, a lo mejor de verdad lo estamos atacando y tachando de que tiene otros datos, pero de verdad a lo mejor sí tiene otros datos. Pues eso que tú me estás diciendo me podría causar oh, risa, pero siendo el presidente, me da terror. Porque si él ve otros datos y él sigue con sus simbolismos, los más afectados vamos a ser nosotros. Porque él, como quiera, se puede ir a su rancho como le haya puesto a su rancho, pero al final, él ya hizo. Yo quisiera saber de esos otros datos que maneja, cómo con 200 pesos vivió 18 años y cómo con esos otros datos que tiene, sus hijos se volvieron de la noche a la mañana exitosos empresarios y cómo a partir de que forma Morena, personajes que quieren liderar Morena ya son exhibidos en esta semana por excesos en gastos. ¿Y a qué quiero llegar entonces? Bueno, que lo que tú dices entonces para mí se me hace algo miserable e insolente hablando en cuestiones morales y personales, siendo él el Aladín, el paladín, el punta de lanza del cambio moral en México. ¿Y con qué quiero llegar a esto, amigo? Esta semana nos enteramos que la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, congela cuentas a participantes que protestan en la presa de Boquillas. Le bloquean las cuentas y para mí eso es utilizar las instituciones federales como fin político y para generar un terrorismo o una represión. Entonces, este gobierno, ¿a qué quiero llegar? Busca el poder y está decidido a tenerlo a costa de lo que sea, amigo. Es, es un problema que estamos hablando y que lo tocamos el programa pasado, es un problema social, amigo. Este problema es la primera vez que detona de los 71 años o 73 años que hay en este acuerdo y que el problema es que si no lo atiendes con inteligencia, con sensibilidad, con empatía, ¿qué sucede? La gente se revela. ¿Y qué está pasando ya? Bueno, ya otros
campesinos o otros líderes campesinos de otros estados ya están empezando a unirse a esa causa. No puedes, si tú dices que gobiernas para el pueblo y eres del pueblo, no le puedes dar la espalda al pueblo. Y por desgracia, las acciones que este gobierno ha tenido durante todos estos meses, ya 21 meses de gobierno, es primero los pobres, sí, pero son los primeros que se van a joder y van a salir perjudicados, y ama tanto a los pobres que los está multiplicando, pero lo que es estrictamente de las personas de a pie, como tú, como yo, como nuestros amigos que nos ven, que salimos a diario, que vivimos en el México de a pie, que no tenemos esos otros datos, nos está perjudicando, amigo. Y el problema de esto es que faltan todavía 4 años y que yo no veo que haya un golpe de timón o un cambio de dirección, amigo. Entonces, para mí, esto es utilizar, por un lado, el terror para los que no están en contra mía y el circo para alimentar a mis más fervientes babeadores y seguirlos teniendo entretenidos. Ahora, como paréntesis y para terminar, tuvo tanto éxito, pero tanto éxito su rifa, que el próximo año va a haber una rifa, amigo. Y una rifa de mayor magnitud y de mayores proporciones, donde la institución de que le quita a los gobiernos o al narco y lo recupera para el pueblo, va a sacar un paquete. Dime si eso no es circo, amigo. Yo me espero a que rifen el castillo de Chapultepec y en ese sí participo. Este, fíjate sí, esto es escandaloso y por supuesto que es un circo de 3 pistas o de Sí, más, donde cada pista es una de las cosas que está él permitiendo que ocurran y que está indicando para que, pues eso, se esté llevando a la agenda, se hable de eso mientras ocurren las omisiones, porque creo que ya el asunto va mucho por las omisiones, pero hay que investigar, por supuesto, la cantidad de desvío de fondos y la cantidad de recursos que se han destinado a otras cosas. así es. Ahora, bueno, en un momento comento el asunto, pero tomándolo de Chihuahua, el, el asunto es escandaloso porque si efectivamente dices tú, en todos los años que tiene el acuerdo nunca se había incumplido, nunca se ha incumplido, nunca ha habido un problema, es decir, en todos los sexenios, y bueno, pensando que en 1944 se hizo el 44, así es. 44, para acá, pues por lo menos habrá habido 10 presidentes, 11 presidentes en turno, es decir, el primero y el único durante todo este tiempo que ha tenido problemas para esto ha sido el presidente López Obrador. O sea, eso ya de entrada debería de decirnos que hay algo que está teniendo que voltear a ver. Y el asunto es que no se está haciendo de la manera correcta y adecuada, ¿no? Ya platicamos la semana pasada que esto tenía que ver con que él estaba haciéndolo de una forma en la que pues parecía que estaba ocultando algo y que estaba haciendo por debajo del agua, valga la redundancia con el asunto de la presa, pero incluso tiene que llevar a la Guardia Nacional cuando nunca en la vida lo ha habido, porque estaba viendo protestas del asunto. Entonces, pues cuando tú estás llevando a la Guardia Nacional y que dicho sea de paso, amigo, creo que es importante que podamos comentar, muchos de los chihuahuenses que se encuentran en la protesta y que se encuentran manifestándose han declarado y dicho porque se han tenido que enfrentar con elementos de la Guardia Nacional y que han estado diciendo, y no es el único lugar en donde se está hablando, porque lo he escuchado de gente en Chiapas, de gente en Veracruz, de gente en Tamaulipas y ahora de gente en Chihuahua, que por lo menos la mitad de los elementos que se encuentran destacados en los lugares donde la Guardia Nacional está sacando son de origen centroamericano. ¿Sí? Todas estas personas que entraron en aquella caravana y que les dijo él, vengan porque los voy a contratar, pues resulta que sí los contrató y están en la Guardia Nacional. Y entonces me parece ahí un elemento, bueno, una estrategia completamente fallida y errónea, Un poner foco a rojo. gente Sí, del extranjero a formar parte de una Guardia Nacional.
y que, pues por supuesto, no se están tentando a disparar y ya mataron a una persona y atentaron contra una pareja que, pues evidentemente, lo único que va a ocasionar son más masacres de las que hemos tenido, que pues no son concebibles, ¿no? Ni son permisibles. Y también apuntando un poquito, las personas que estaban participando en esta protesta se les congelaron las cuentas, pero no solo a las personas, también se congelaron las cuentas del gobierno local en el que se tenían que pagar las nóminas justamente el día 15, y no se pudieron pagar porque las cuentas están congeladas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, eso, perdón, pero se llama terrorismo. Y es un terrorismo de Estado, lo cual no podemos permitir, ¿no? Y entonces, junto con estas fechas que se están recordando los símbolos patrios, yo puedo decir, señores que nos escuchan, pero señores mexicanos, ciudadanos en todo el país, si alguna vez les enseñaron en el himno nacional a cantar Maciosare, un extraño enemigo, profanar sus plantas, tu suelo, tenemos que entender que ahora un enemigo está profanando nuestro suelo y es la estrategia fallida en la implementación de la situación económica o del rumbo económico, del rumbo sanitario, del rumbo político y que está afectando y está dividiendo enormemente a nuestro país. Entonces, no podemos permitir que este enemigo osare profanar nuestro suelo. Por favor, tenemos que entender que esto se tiene que acabar y que no podemos permitir. Yo creo que ya es momento de que de una manera fuerte, y creo que hoy hay una manifestación importante en el Zócalo, justamente para decirle al presidente que sí tiene que haber un golpe de timón, ¿no? Es decir, claro, muchos están pidiendo su renuncia y que se vaya y no sé qué. Yo la verdad es que creo que tenemos que sí mantener estos 6 años de gobierno, o sea, se tiene que mantener porque eso es un respetar esto que dice la Constitución y entonces en aras de proteger y de construir la democracia, tenemos que respetarlo y tenemos que decir, ok, ya ganó, bueno, ahora tiene que responder, ¿no? Y entonces Así es. en esta respuesta está el que tiene que haber un golpe de timón. Y si no, porque si no puede, ¿no? Y te voy a decir, esta semana yo me estuve enfrentando a muchas personas con muchas discusiones y mis redes están llenas de comentarios y de ataques porque les molesta que estemos hablando, les molesta que estemos señalando los errores, les molesta que estemos haciendo el análisis reflexivo con los datos reales y por supuesto estar exhibiendo la ineptitud de este gobierno. Y entonces dentro de las quejas está, bueno, es que, bueno, ya sabes, siempre el argumento es, entonces, ¿quieres que regrese el PRIAN? No, no es que quiera que regrese el PRIAN porque habría que ser demasiado tonto y sentirse lo suficientemente aplastado y menos como para pensar que no tenemos la dignidad de tener otra opción que no sea el PRIAN, ¿no? Y tú lo has dicho muchas veces, no hay quien ahorita, bueno, no hay, pero eso no significa que no exista y que no Claro. va a salir en algún momento, pero claro que somos dignos de tener un gobierno que nos represente y que dé resultados. Pero si el señor conoce, ya se la pasó 18 años conociendo el país, bueno, perdón, pero conocer la situación del país no lo convierte en un buen gobernante. Simplemente conoce. Qué bueno que lo conozca, me da mucho gusto, pero ahora, entonces ya conociendo, hay que tomar las medidas necesarias para resolver estos problemas que él conoce. Pero simplemente conocer no lo está haciendo un buen gobernante ni lo hace tener la capacidad de tomar buenas decisiones. Y en los 21 meses que llevamos de gobierno, lo único que ha demostrado es que no tiene buenas decisiones, no ha tomado buenas decisiones y no ha hecho las cosas bien. Amigo, acabas de dar la introducción perfecta para el siguiente tema, porque bien dices, yo llevaría esto a una analogía. No es lo mismo conocer el problema. Yo puedo decir que mi vehículo está mal y yo puedo decir que mecánicamente no funciona porque no arranca. Pero de eso a yo tener la capacidad de diagnosticar, de resolver y de llevar a buen curso una reparación, pues dista mucho. ¿Por qué? Porque no soy mecánico ni especialista en el tema. Entonces, ¿qué sucede? En esta semana, ya para terminar, y como dices tú,
ya cuando dices, ya nos vamos con estas noticias, gracias a Dios, viene un desplegado de 650 personas que firman un publicado con el título de En defensa de la libertad de expresión, esto tiene que parar. Donde básicamente, amigo, lo que indican es que la democracia está en peligro por el presidente actual, que utiliza las mañaneras para estigmatizar, difamar en contra de aquellos que opinan diferente a él y que agravia a la sociedad emitiendo juicios y falsedades y que por supuesto esto, poco a poco, yo diría desde hace 18 años, va sembrando un odio y una división y un desprecio a lo que hay una frase que se utiliza en México, no sé en qué otras partes de Latinoamérica o del habla española se puedan utilizar, pero López Obrador, amigo, utiliza la clásica frase de que si no estás conmigo, estás contra mí. Y él, que apela, que se dice un caudillo de la democracia, entonces se está olvidando algo que es valiosísimo en la democracia, que es la crítica. Eso sí, siempre ha existido y yo creo que existe en todo el mundo los periodistas que en diferentes sexenios están a favor o en contra, y no sé si por filias, fobias o por intereses personales, pero con Vicente Fox, no sé si te acuerdas que había un periodista que se llamaba Gutiérrez Vivó, de Radio Red, que lo atacaron y lo terminaron desechando. O bueno, hicieron todo lo posible. Pues desapareciendo. Desapareció. Sí. No nos vamos muy atrás. Carmen Aristegui por sacar una investigación de la Casa Blanca, que a mí me llama mucho la atención que Carmen Aristegui en este momento no haga investigaciones de ese calado. Pero bueno, ¿qué pasó? La persiguieron y casi también la desaparecen del mapa informativo. Bueno, este presidente, quien osa mancillar su imagen con alguna crítica mínima o de mayor intensidad, ya se vuelven enemigos de la nación y son dignos de ser exiliados. Yo no quiero hablar del tema en particular de los periodistas, yo creo que los que vemos las redes sociales nos damos cuenta quiénes son, pero al final esa es parte y ese es juego de la democracia, amigo. No sé tú qué opinas. No, tienes toda la razón porque lo que está haciendo es eso, estigmatizar. El desplegado dice tal cual, voy a leer este pedacito literal, si me Sí, permites. Dice, el presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios. Al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante. El presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Sus palabras son órdenes. Tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno, ¿no? Y de ahí, bueno, siguen más cosas. Y y justamente, esto aparece creo que el jueves, si no me equivoco. así es. Es decir, 2 días antes, él proclama el amor al prójimo, ¿no? Y entonces, y él dice que él ama al prójimo. Después, el mismo jueves dice que él ama al prójimo. Y luego el viernes lo vuelve a decir, es que yo amo al prójimo, yo no tengo problemas con nadie, no le deseo mal a nadie, yo ya perdoné, yo no ando cargando con nada, pero inmundo pasquín, ¿no? Y entonces se arremete y él dice los nombres, es decir, este amor al prójimo que profesa, inmediatamente se le olvida cuando tiene que hablar de Enrique Krause, ¿no? O de las Exactamente, demás amigo. personas pues no, a lo mejor no hay que mencionar a todos, pero todo el mundo sabemos quiénes son, ¿no? Pero por supuesto, no está demostrando este amor al prójimo que está, pues diciendo y enarbolando y todo, lo cual, pues bueno, haciendo paráfrasis otra vez a la religión y a las enseñanzas bíblicas, pues lo convierte en un fariseo, ¿no? Es el más grande de los fariseos del Señor, porque entonces cuando le conviene sí hay amor al prójimo, pero cuando no, no.
Y justamente el jueves, mira, casualmente, qué chistoso, porque pues sus adversarios ya no son dignos de tener nada de publicidad pagada del parte del Estado para ninguna de sus publicaciones. Y entonces, pues bueno, eso por supuesto puede responder a intereses y la respuesta puede decir, bueno, usted es que no solo nos está quitando el dinero, que bueno, ya veremos cómo de publicidad podemos vivir resolviendo, vender anuncios de a otras personas. Pero no es que nos haya quitado el dinero, sino es que además nos ataca, los descalifica, los desagravia, pero casualmente el jueves aparece la lista de los reporteros que sí están recibiendo, fíjate, en total, 55,000 millones de pesos. 55,000 millones de pesos. ¿Cuántos cachitos de la rifa del avión se pueden comprar con eso? O Uf. sea, ¿no? O sea, o cuánto equipo médico, cuántas quimioterapias, 55,000 millones de pesos, entre los cuales está, por supuesto, Lord Molécula, el Chapucero, ¿no? O sea, esto es amor al prójimo, esto es congruencia. Bueno, eso es congruencia como él lo maneja. Yo te he dicho que si tienes a Manuel Butler, si tienes a Manuel Espino, si tienes a Germán Martínez, si tienes a personajes de todos los sexenios que él quiere enjuiciar, pero ellos ya forman parte de Morena, de sus seguidores, de sus más allegados. Pues, ¿por qué no puede pasar con los periodistas, amigo? Además, tú estás comparando a Lor Molécula con Jaime Aguilar Camilo, con Krausen, y vamos, cualquier persona consciente que sepa leer, pues se dará cuenta que estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, a mí, si me dices que es un pasquín, pues te podría decir que es la mañanera. Es un circo bien montado, donde nadie le va a poner peros al presidente. Y yo te quisiera ahora preguntar, amigo, de qué tamaño es el presidente, que los principales enemigos del gobierno son feministas, críticos, intelectuales, periodistas, defensores del medio ambiente, influencers y todo aquel que opine distinto a él. De ese tamaño es nuestro presidente. O sea, utiliza su espacio, las mañaneras, para tocar cosas personales, donde él se siente agraviado. Pero no hemos visto en las mañaneras estrategias reales del México real que en este momento son indispensables por la emergencia en todos los frentes que nos está aquejando y que no hay eso, amigo. Entonces sí, nos podemos reír de que en 9 meses hay 45 masacres y una risa muy burlona porque él se siente atacado, él, pero está siendo indolente de las personas que se reflejan en esas matanzas. Él llegó aquí, amigo, diciendo que esas personas necesitaban una oportunidad, que por eso se integraban al crimen organizado. Bueno, al día de hoy no ha sentado bases para que esa realidad tan cruda y tan cruel, y solamente hablando de esa risa burlona de 45 masacres, se siga viendo todavía hasta el día de hoy. Esta semana hubo masacres en Celaya y seguramente hay muchas masacres que no vemos y que no alcanzamos a visualizar. Y creo que otra en Morelos todavía antier o ayer, y que lo de Celaya repite la de la semana antepasada, creo que fue en Morelos, de un velorio, si en Así el es. velorio llegan y masacran para, para nada más apuntar esto, en esto que Reforma publica, pero que no solo Reforma, es decir, lo están retomando muchos periódicos, pero Reforma lo saca en primera plana el viernes, es resultado de un reporte de la propia Fiscalía General de la República, donde está denominando masacres donde una o más personas, es decir, un grupo armado, mata a más de 5 personas, es decir, de 5 personas para arriba es considerado masacre. Y entonces, a partir de esto y con un recuento de los daños asentados en denuncias y en carpetas abiertas de investigación por la Fiscalía. Es decir, el señor presidente está burlando
además de la tragedia y de la desgracia de estas personas que han fallecido durante estos 9 meses en 45, imagínate, eso está diciéndonos que por lo menos en promedio hay 5 masacres al mes, ¿no? O sea, bueno, aparte de que se está burlando y se está riendo de eso, se está riendo también además de sus colaboradores, de Alfonso Durazo y Sí, claro. de la institución que dirige y que preside, y de todos los investigadores y de todos los mandos que se encuentran en el Poder Judicial finalmente, eh, que están llevando a cabo su trabajo y que están investigando por qué hay matanzas. Y pues bueno, si son 45, donde hay de 5 para arriba fallecidos, ¿cuántos muertos ha habido que no son considerados masacres de 5 para abajo? Es decir, 4, 3, 2 o 1. Muchísimos, amigo. ¿No? Esta semana, solamente esta semana en el noticiero yo veía en una taquería en Veracruz, llegaba un cuate, saca la pistola y le dispara a quemarropa. En un restaurante en no sé dónde. O sea, en todos lados hay todos los días una persona que llega, saca la pistola y le dispara a 1 o 2 personas. En los combis hay personas que sacan la pistola y matan a uno porque asaltan, porque hacen. Es decir, todos los días hay muertes por violencia, homicidios calificados, ¿no? Y masacres nada más hay de 5 para arriba, y pues hay 5 al mes. Híjole, Se amigo. ríe, le da risa. Eso realmente como persona lo desnuda y yo ya para terminar y amalgamando lo sucedido en esta semana, pues simplemente el presidente tiene que ejercer ese título con el que llegó legalmente, con mayoría y con mucho apoyo, por lo menos en las cámaras, que él tiene que darse cuenta que cuando él dice en la mañanera que él ejerce su libertad de expresión, él en ese momento no está hablando como presidente, está hablando como persona y se respeta esa parte, pero también hay espacios. Él tiene que asumir esa responsabilidad y yo te puedo decir algo, amigo, y que probablemente sonará contradictorio. Yo sí, yo sí veo bien que López Obrador haya ganado la presidencia. Yo sí veo bien que esté en el poder, porque es cuando te das cuenta la calidad de persona y el talante que tiene para un puesto. Y yo creo que hasta ahorita se está vislumbrando pues un escenario que no nos favorece a todos, pero también lo que es López Obrador, una persona buena para la arenga pública, para alimentar esos sentimientos de división, pero una persona incapaz, una persona insensible, una persona soberbia que miente con facilidad y que su único interés, por desgracia, como muchos cuando llegan al poder, es seguir en el poder, cueste lo que cueste. Entonces, yo creo que como simbolismo, el zócalo vacío, la venta del 70% de los boletos que no fue un éxito, el que no pudo recaudar, o bueno, en este caso, tener 1,800 firmas para enjuiciar a Un millón expresidentes, ochocientos mil. 1,000,000, perdón, 1,800,000 que para mí sigue siendo un circo. Lo único que muestra es que ya también la gente que le sigue se está dando cuenta que a lo mejor en sus ideales todavía siguen viendo a una buena persona, pero también se están empezando a dar cuenta que no es un buen presidente. Y entonces yo quisiera ver hasta qué punto ese carisma que tiene como persona lo va a seguir sosteniendo, porque lo que es un hecho, amigo, es que cuando preguntan a las personas que qué opinan de López Obrador, todavía guarda esa imagen de que está combatiendo la corrupción y no es corrupto. Sin embargo, cuando le preguntan cómo está ejerciendo sus estrategias en contra de la pandemia, en contra de la crisis económica, en contra de la inseguridad, entonces sí, ya los índices están rayando en la desaprobación. Entonces, para terminar, amigo, yo quisiera pensar que López Obrador
pudiera tener una pizca de humildad y empezar a escuchar a la gente que, que sabe del tema y que sabe que el circo solamente funciona si hay pan. Y es lo que hacían los romanos, amigo. Y aquí el pan se está acabando y seguramente el circo también se va a ir consumiendo. Con esto termino yo, amigo. Amigo, la mejor conclusión que pudiste haber dado, ¿no? Si no hay pan, no hay circo y el circo se está agotando, definitivamente. Amigo, nada más déjame terminar con dos cosas rapidísimo. Eh, si se lleva a cabo o si pasa este asunto de la consulta que ahora estará en manos de la Suprema Corte, lo único que está haciendo, y eso hay que agradecérselo, es que está justamente abriendo la posibilidad también, porque así lo va a permitir el pueblo bueno y el gobierno de López Obrador, es que también se le enjuicia a él, con la pequeña diferencia de que él sí tiene por lo menos 3 crímenes confesos, ¿no? Y delitos confesos, empezando por la liberación de Ovidio en Culiacán hace ya unos meses, ¿no? Así es. Empezando por ahí, junto con el desvío de fondos que hace, que si no me equivoco se llama peculado a todas luces, con la rifa del avión, ¿no? Y que digo, estos dos son confesos por él, dichos exactamente por él, ¿no? Y el otro, que hasta ahorita se está confeso también, es lo de Pío López Obrador, que a través de este señor operador de parte del Manuel gobierno Velasco. de Chiapas, Sí. pues también está confeso, ¿no? Y la única asunto es que hay que controlar. Pero esto, lo único que nos va a permitir es también juzgarlo a él, lo cual me da mucho gusto, más lo que se pueda ir juntando, porque incluso ya hay algunas personas en La Haya, ni siquiera es en México, que ya están volteando a ver el mal manejo de la pandemia como un posible crimen de lesa humanidad, porque haber permitido que se hayan muerto tantas personas, más los niños que han muerto por cáncer, por falta de fármacos, también está considerado como un crimen de lesa humanidad. Entonces, pues qué bueno que abra la consulta y que se pueda hacer este juzgado. Y para terminar, nada más déjame abrirte el asunto. El presidente, yo creo que por muy, muy, muy buenas fuentes del corazón muy profundo de Palacio Nacional, Sí. no se encuentra bien, está sintiéndose ya cansado, mal, desesperado, y está guardando mucho a Marcelo Ebrard como para que pueda hacer ya su estafeta, su Su seguido sucesor. a su sucesor, probablemente antes de que termine el 2020 o a principios del 2021, si la estrategia y su salud se lo permite, es muy probable que esto vaya por allá, porque está haciendo ya incluso algunas cosas, y una de las que está haciendo es asegurando antes de irse, porque fíjate que ayer en la tarde, ya muy tarde, cuando ya no había posibilidad de que entrara ni en periódicos, ni en, o por supuesto ni en la mañanera, ni que se le cuestionara, ni que nada, y con la posibilidad de que entre hoy y mañana domingo se diluya con alguna otra cosa que aparezca de circo, que bien dices, está ahí. Fíjate que se da a conocer y aparece, porque bueno, estas cosas no se pueden ocultar, que el presidente que dijo que no nos vamos a endeudar y que no va a haber nada más de esto, resulta que emite un bono por 700 millones, 750 millones de euros, no de dólares, de euros, lo cual además lo va a meter en un problema con Donald Trump, que tiene vencimiento en septiembre de 2027 con un rendimiento de 1.6%. Para el 2027, para cuando tenga el otro, vamos a tener una deuda que va a superar, pues, déjame rapidísimo hacer, esto lo tenía que haber hecho hace mucho, pero casi, y 20,000 millones de dólares, de pesos. Híjole, amigo, pues con respecto a esto, yo lo único que te puedo decir es, esperemos que el país 20 aguarde. millones de millones, perdón, 20 20 millones de millones, sí. millones. O sea, Yo espero que el país aguante estas decisiones
Y en la parte de salud del presidente como persona, pues solamente hay algo que nosotros como personas que en lo particular queremos en Dios, pues son cosas que solamente Dios sabe por qué pasan y pues en este caso esperemos que no sea así. Yo criticaré mucho a López Obrador, pero lo critico como el personaje público y político que Como el es, presidente, sí. como el presidente. Sin embargo, en cuestiones de salud, pues realmente solamente en este caso hay alguien arriba, que es Dios, que decide qué sucede con cada uno de nosotros. Pero por lo demás y en lo que está en nuestras manos, simplemente, pues hay que hacer lo que nos corresponde como ciudadanos y a él como gobernante, amigo. Entonces, pues yo te agradezco, como siempre, la oportunidad que me das cada semana de participar contigo. Deseo que todos los que nos ven se encuentren bien y rodeados de sus seres queridos, que disfruten cada instante, que nos permita la vida. Y en este caso, pues simplemente espero verte la próxima semana, amigo. Así es, querido Juanjo, muchísimas gracias por compartir este espacio, por tus opiniones, por tu participación, por tu empeño y por el ánimo que le pones a este programa. El agradecido soy yo, por supuesto, igual con todas las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos, de participar, de mandarnos mensajes y de, pues incluso de atacar y de descalificar el programa que estamos haciendo, porque significa que pues estamos haciendo las cosas de una forma que a ciertos personajes de la red AMLO no les está gustando porque lo estamos exhibiendo, ¿no? Con datos duros, amigo. Al final Al es con la final son realidad, datos no con duros. otra cosa. Así es, efectivamente. Pues bueno, mi querido Juanjo, nos vemos la próxima semana si Dios nos lo permite. Hasta luego, que así Pues sea.